Pagué la hipoteca de mamá, compré comida con mi propio dinero e incluso cubrí las tasas de solicitud universitaria de mis hermanos mientras me llamaban vago. Luego, limpiando el ático, encontré un sobre cerrado con mi nombre. A la mañana siguiente, me fui y para el mediodía, el chat grupal de mi familia rogaba que contestara el teléfono. Me llamo Leo. Tengo 27 años. Y si le preguntas a mi familia quién soy, probablemente te dirían que soy el vago. Es curioso, porque durante los últimos 5 años, he estado pagando discretamente la hipoteca de la casa de mi madre, cubriendo facturas cuando ellos se olvidaban, e incluso adelantando el dinero para las tasas de solicitud universitaria de mis hermanos menores cuando se quejaban de no tener dinero. Pero si te sentaras en nuestra sala de estar, escucharías el mismo estribillo. Leo nunca hace nada. Leo simplemente se deja llevar. Leo no entiende la responsabilidad. Yo me sentaba allí, mordiéndome la lengua, escuchando a las mismas personas cuya comida pagué quejarse de lo desagradecido o afortunado que era. Afortunado. Esa palabra siempre me tocaba la fibra sensible. La suerte no se siente como quedarse despierto hasta las 3 de la madrugada haciendo trabajos freelance, para que tu familia no pierda su casa. La suerte no se siente como entrar al banco con tu madre para entregar silenciosamente el último pago, mientras ella finge que fue su arduo trabajo lo que saldó la deuda. La falta de respeto empezó poco a poco. Solía restarle importancia, diciéndome que no valía la pena pelear. Mi hermana mayor hacía bromas delante de sus amigos. Leo es alérgico al trabajo duro. Mi hermano menor ponía los ojos en blanco cuando llegaba tarde a casa, murmurando que de todos modos dormía todo el día. Mamá, ella no me insultaba directamente, pero los suspiros, el movimiento de su cabeza cuando mencionaba un proyecto en el que estaba trabajando, la forma en que me comparaba con primos que tenían trabajos más normales, todo se acumulaba. Me decía a mí mismo que estaba siendo dramático, que tal vez simplemente no entendían lo que estaba haciendo. Pero en el fondo, lo sentía. El resentimiento creciendo, la amargura silenciosa cada vez que entregaba mi tarjeta para cubrir algo sin recibir ni un simple gracias. El momento que todavía tengo grabado en la mente como una espina ocurrió en la cena hace unos meses. Mamá acababa de regresar de la tienda con bolsas llenas de comida. Mi hermana se rió. Menos mal que a Leo no le importa ser un gorrón. Come lo suficiente como para justificar su existencia. Me quedé helado, con el tenedor a medio camino de mi boca. Todos se rieron. Mi madre no los detuvo. Solo sonrió tensamente, como si fuera más fácil dejar que yo fuera el blanco de las bromas. Esa noche, me senté en mi habitación y miré el techo. Quería decir algo, decirles que yo era la razón por la que las luces seguían encendidas, la razón por la que no tenían cobradores de deudas llamando todos los días, pero las palabras se me atascaban. Si lo decía, parecería que estaba presumiendo. Si no lo hacía, seguía siendo el vago. Así que me quedé callado. Pero entonces llegó el ático. Estaba limpiando cajas un sábado porque mamá quería más espacio de almacenamiento para cosas importantes. Mis hermanos, convenientemente, estaban demasiado ocupados. Así que subí, con polvo en el pelo, la camisa pegada a la espalda, bajando cajas de ropa vieja y adornos navideños rotos. Estaba maldiciendo en voz baja cuando lo encontré. Un pequeño sobre, sellado, con mi nombre escrito en el frente con la letra de mi padre. Mi padre había fallecido hacía años, y solo ver su escritura hizo que se me encogiera el pecho. Me senté allí mismo en el suelo polvoriento, mirándolo. ¿Por qué estaba escondido? ¿Por qué nadie me lo había dicho? No lo abrí de inmediato. Me lo guardé en el bolsillo, con las manos temblando, y continué con las cajas. Esa noche, apenas dormí. Mantuve el sobre en mi mesita de noche, su peso tirando de mis pensamientos. Recordaba la voz de papá, la forma en que solía llamarme su pequeño solucionador de problemas. Siempre tenía una manera de hacerme sentir visto, incluso cuando todos los demás me ignoraban. Aunque mamá solía discutir con él sobre mí. Decía, Leo necesita endurecerse. Necesita dejar de soñar. Papá simplemente se reía y decía, no te preocupes por Leo. Estará bien. El sobre se sentía como un último mensaje, un último secreto que me había dejado. A la mañana siguiente, antes de que nadie más estuviera despierto, lo abrí. Mis manos sudaban tanto que el papel casi se me escapa.
Dentro había una carta, corta pero pesada. Mi padre la había escrito el año antes de morir, y explicaba algo que mi familia nunca me había contado. La leí una vez, luego dos, y luego otra vez. Se me hizo un nudo en la garganta. Las palabras cambiaron todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí mismo. De repente, gran parte de su comportamiento tenía sentido. El desdén, la forma en que siempre me menospreciaban, la presión constante para que me quedara en mi lugar. Mis manos temblaban mientras volvía a doblar la carta. No dije una palabra. Pasé el día como si nada. Mamá quejándose de las facturas, mi hermana riéndose de algún meme sobre aprovechados, mi hermano pidiéndome dinero para la gasolina. Asentí, sonreí débilmente, y metí el sobre en mi bolso. Pero por dentro, ya me había ido. A la mañana siguiente, había hecho una maleta. No lo anuncié, no dejé una nota. Simplemente me fui. Nadie se dio cuenta hasta el mediodía. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar, llamadas, mensajes, notificaciones del chat grupal. Al principio, estaban enojados. ¿Dónde estás? Esto no es gracioso. Luego vinieron las súplicas. Leo, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Y ese fue el momento en que me di cuenta. Finalmente notaron que no estaba allí. Finalmente sintieron la ausencia de la persona a la que habían despreciado durante años. Estaba sentado en un autobús a kilómetros de distancia, con mi maleta a los pies, la carta pesando en mi bolsillo, y mi teléfono vibrando como un corazón desesperado. Por primera vez en mi vida, yo tenía la sartén por el mango. Pero aquí está la cosa. ¿Qué había en esa carta? ¿Por qué me hizo dejarlo todo atrás? ¿Y por qué hizo que mi familia entrara en pánico en cuestión de horas? Ya llegaré a eso. Pero primero, necesitas entender hasta dónde llegó la falta de respeto antes de que ese sobre lo rompiera todo. Cuando pienso en los años previos a ese sobre, me doy cuenta de que la falta de respeto no ocurría solo en momentos pasajeros. Estaba arraigada en todo. Estaba en la forma en que las cenas familiares siempre parecían evaluaciones de desempeño, donde mis hermanos eran elogiados por los logros más pequeños mientras que a mí se me recordaban todas las cosas que aún no había hecho. Estaba en la forma en que mamá se iluminaba cada vez que mi hermana traía a casa un certificado de un club escolar o mi hermano publicaba otra selfie del gimnasio que conseguía un montón de me gusta. Mientras tanto, cuando yo terminaba un gran proyecto para un cliente o ahorraba lo suficiente para cubrir discretamente la factura de la luz, pasaba desapercibido. Peor que desapercibido, se trataba como lo mínimo indispensable. Recuerdo un domingo por la tarde cuando mamá nos invitó a todos a almorzar. Mi hermana acababa de conseguir una pasantía en un bufete de abogados local, y se pavoneaba alrededor de la mesa como si la hubieran nombrado socia. Mamá no paraba de presumir ante los parientes. Ella va a llegar lejos. Ya verán. Será la estrella de esta familia. Mi hermano intervino, sonriendo, y yo probablemente seré el atleta. Supongo que Leo. ¿Qué? ¿Mantendrá caliente el sofá? La mesa estalló en carcajadas. Forcé una risa, pero por dentro, mi pecho ardía. No sabían que acababa de conseguir un contrato que valía más de lo que toda esa pasantía le pagaría en todo el verano. Pero si lo decía, parecería que me estaba esforzando demasiado. Si me quedaba callado, era el hermano vago sin rumbo. Así era siempre. Yo era la sombra que hacía que su luz brillara más. El favoritismo no estaba solo en las palabras. También se filtraba en las acciones. Cuando el coche de mi hermana se averió, mamá echó mano de los ahorros para ayudarla a comprar uno nuevo. Cuando mi hermano quiso unirse a un costoso programa deportivo, ella reorganizó las facturas para hacerlo posible. Cuando yo necesité un pequeño préstamo para mejorar parte de mi equipo para mis trabajos freelance, ella negó con la cabeza y dijo, Leo, tienes que aprender a administrar mejor tu dinero. No discutí. En cambio, vendí algunas cosas personales y lo resolví por mi cuenta. Irónicamente, el dinero que gané más tarde con esa inversión fue lo que terminó cubriendo el depósito de matrícula atrasado de mi hermano cuando se olvidó de pagarlo a tiempo. Y, sin embargo, cuando mamá contaba la historia a los parientes, decía, todos nos unimos para ayudarlo. Por todos, se refería a ella misma. Mi nombre nunca apareció en la historia.
tampoco eran solo las pequeñas cosas. Había una manipulación constante, sutil y no tan sutil. Si no aparecía en una reunión familiar porque tenía una fecha de entrega, me hacían sentir culpable. Sabes, la familia es todo lo que realmente tenemos, me escribía mamá. No me hagas explicarles a todos por qué no estás aquí otra vez. Pero cuando mis hermanos se saltaban eventos, ellos estaban ocupados. Estaban trabajando muy duro. Si me compraba algo bonito, digamos una chaqueta nueva después de meses de usar la misma vieja, Leo está malgastando el dinero otra vez. Si yo hacía la compra, se esperaba, no se agradecía. No había forma de ganar. Una noche destaca con total claridad. Estábamos sentados después de la cena, y mamá sacó el tema de la hipoteca. Dijo algo sobre lo difícil que había sido finalmente ponerla bajo control. Lo orgullosa que estaba de sí misma por haberlo gestionado. Mi tenedor se congeló en el aire. Yo había estado haciendo esos pagos durante años. En silencio, de manera constante, sin que ella nunca lo pidiera. Ella lo sabía, por supuesto. No hay forma de que no se hubiera dado cuenta. Pero delante de todos, les dejó creer que era su carga y su victoria. Mi hermana le dio una palmada en la espalda. «Ves, mamá siempre lo consigue». «Leo, deberías tomar nota», sonrió mi hermano, añadiendo, «si alguna vez te mudas, ¿cómo sobrevivirás sin ella?». Me mordí el interior de la mejilla hasta que sentí el sabor a hierro. El sobre todavía estaba arriba en el ático en ese momento, sin abrir, pero juro que sentí que me llamaba. Hubo otro momento, uno del que no hablé durante mucho tiempo. Había estado ahorrando durante meses, renunciando a pequeños lujos sin cafés para llevar, sin zapatos nuevos, sin salidas de fin de semana porque quería sorprender a mamá por su cumpleaños. Le reservé un fin de semana en un pequeño y agradable bed and breakfast fuera de la ciudad. Algo tranquilo, pacífico, un descanso que ella siempre decía necesitar. Cuando le di el regalo, parpadeó como si no pudiera creerlo. Mis hermanos se burlaron de inmediato. Mi hermana murmuró, probablemente usó un cupón. Mi hermano se rió, pero es uno de esos lugares donde tienes que limpiar la habitación tú mismo. ¿Y mamá? Ella sonrió débilmente, pero la semana siguiente canceló el viaje, diciendo que estaba demasiado ocupada, y nunca más lo mencionó. Más tarde, la oí por teléfono presumiendo de cómo mi hermana le había comprado un bolso de lujo. El bolso tuvo 2 publicaciones en Instagram. Mi regalo no tuvo nada. Ese patrón se repetía. No importaba lo que diera, no era suficiente. No importaba lo que sacrificara, pasaba desapercibido. Y la peor parte, el gaslighting. Si alguna vez intentaba señalar el desequilibrio, mamá lo tergiversaba. «Oh, Leo, eres demasiado sensible. Bromeamos porque te queremos». Mi hermana ponía los ojos en blanco. «Siempre quieres ser la víctima». Mi hermano añadía, «Tal vez si hicieras algo de lo que valiera la pena presumir, nos daríamos cuenta». Esas palabras dolían. No porque fueran ciertas, sino porque estaban tan lejos de la verdad que ni siquiera sabía cómo defenderme sin revelar cada contribución secreta que había hecho. Mientras tanto, el chat grupal era su propio campo de batalla. Cada vez que publicaba algo sobre mi trabajo, era ignorado. Pero si mis hermanos estornudaban, había una docena de felicidades y emojis de corazón. Una vez compartí que había terminado un gran contrato y alcanzado un hito personal. Silencio. 2 días después, mi hermana publicó sobre haber terminado una carrera de 5 Kelvin. El chat explotó con «¡Qué orgullosa estoy de ti!». «Increíble». Mamá incluso respondió con «Esa es mi chica». Miré la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. Quería lanzar mi teléfono al otro lado de la habitación. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, me quedé. Seguí dando porque eso es lo que pensaba que significaba la familia. Estar presente incluso cuando dolía. Pero mirando hacia atrás, creo que una parte de mí estaba esperando. Esperando un momento en que la balanza se inclinara tanto que ya no pudiera ignorarlo. Ese momento llegó no mucho después de encontrar el sobre. Estábamos sentados en la sala de estar un sábado por la noche. Mamá había pedido comida para llevar, pagada con mi tarjeta, aunque nadie reconoció ese hecho.
Mi hermana estaba mirando su teléfono y mi hermano presumía de algún nuevo gadget. Entonces, de la nada, mamá suspiró y dijo, «Saben, a veces me preocupo por Leo. ¿Qué hará cuando yo no esté aquí para ayudarlo?» Mi hermana se rió. «Probablemente se mudará conmigo». Mi hermano añadió, «Siempre puede dormir en el sofá de mi garaje». Todos se rieron como si fuera lo más divertido del mundo. Apreté la mandíbula. Ese fue el momento exacto en que supe que no podía contarles lo del sobre. Todavía no. Porque la verdad dentro de esa carta destruiría la frágil narrativa que habían construido sobre quién era yo. Y una parte de mí quería ver cómo sucedía eso, dejar que siguieran cavando el hoyo más profundo hasta que el suelo cediera bajo sus pies. Así que sonreí débilmente, fingiendo que sus bromas no me... Pero antes de contarte lo que había dentro de esa carta, necesitas ver hasta dónde llegaron y cuán profunda fue la manipulación antes de que todo estallara. Lo que pasa con la traición es que nunca llega de golpe. Se construye capa por capa hasta que un día finalmente se desborda. Mirando hacia atrás, puedo ver todas las grietas formándose, todas las pequeñas advertencias que ignoré. Pero en el momento en que finalmente sucedió, me golpeó como un puñetazo inesperado que nunca vi venir. Era principios de primavera, un par de semanas después de encontrar el sobre en el ático. Para entonces lo llevaba a todas partes, guardado en lo profundo de mi bolso, doblado tantas veces que el papel comenzaba a arrugarse en los bordes. No se lo había contado a nadie. Ni a mamá, ni a mi hermana, ni a mi hermano. Sentía que era mío, una de las únicas cosas en mi vida que me pertenecía solo a mí. Pero la carta también había cambiado la forma en que veía todo. Cada risa a mi costa, cada encogimiento de hombros despectivo, cada mirada de reojo de repente se sentía más aguda. Como si ahora entendiera por qué necesitaban que yo siguiera siendo Leo el vago, el fracasado que nunca estaba a la altura. La traición comenzó en silencio, como la mayoría de las cosas. Llegué a casa una tarde y encontré a mamá sentada en la mesa de la cocina con mi hermana y mi hermano. Dejaron de hablar en el momento en que entré. ¿Conoces ese silencio en el que casi puedes oír las palabras que no quieren que escuches todavía flotando en el aire? Así es como se sintió. Pregunté casualmente, ¿qué pasa? Mamá forzó una sonrisa y dijo, oh, solo cosas de familia. Nada de lo que debas preocuparte. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Había escuchado ese tono toda mi vida. El tono que decía, tú no eres realmente parte de esto. Unos días después, descubrí cuáles eran las cosas de familia. A mi hermana se le escapó. Se jactaba ante un primo de cómo mamá finalmente había accedido a poner la casa a nuestros nombres. Bueno, al mío y al de mi hermano, añadió. Ya era hora. Me quedé helado cuando lo escuché. Poner la casa a sus nombres. Nuestros nombres. Yo había sido el que había estado haciendo los pagos durante años. Confronté a mamá esa noche, y me miró como si estuviera siendo irrazonable. Leo, dijo, suspirando como si yo fuera un niño haciendo una rabieta. ¿Sabes lo poco fiable que es tu trabajo? La casa tiene que estar segura. Tu hermana y tu hermano se encargarán de ella. Simplemente la miré. Mi voz salió baja, firme, pero temblando por dentro. ¿Encargarse de ella? Yo ya lo hice. La pagué. Por una fracción de segundo, su máscara se resquebrajó. Sus ojos parpadearon como si no esperara que lo dijera en voz alta. Pero luego se recuperó, negando con la cabeza. Has contribuido, sí, pero no es lo mismo. Tus hermanos son más. Esa fue la primera vez que lo sentí. Traición pura y cruda. No se trataba solo del dinero. Se trataba de la mentira, de la reescritura de la historia, de la decisión de borrarme de algo por lo que había sangrado. Quería gritar, lanzarles el sobre a la cara, leer las palabras de papá en voz alta en ese mismo momento. Pero no lo hice. Me lo tragué, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la puerta. Pensé que eso era lo peor. Estaba equivocado. 2 semanas después, la traición empeoró. Llegué a casa tarde una noche después de terminar un proyecto. Las luces estaban encendidas, voces resonaban desde la sala de estar. Empujé la puerta y me quedé helado.
Sobre la mesa de café había papeles, extractos bancarios, recibos, incluso algunos de mis recibos de pago. Mis recibos de pago. Mi hermana sostenía uno como si fuera una prueba en un juicio. ¿Ves? Ha estado ganando más de lo que nos dice. Mi hermano silbó bajo. Con razón puede comprar basura al azar. Ha estado escondiendo dinero. Mamá se quedó sentada, con los labios apretados, como si fuera la jueza presidiendo mi sentencia. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué están haciendo con mis cosas?, exigí. Mamá no se inmutó. Las encontramos mientras ordenábamos. Deberías haber sido honesto, Leo. La familia no esconde cosas. Me reí amargamente. La familia tampoco espía en mi habitación. Mi hermana intervino, su voz aguda. Has estado mintiendo durante años, fingiendo que estás en la ruina, haciéndonos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Oh, acaparando? ¿Están bromeando? ¿Quién creen que cubrió el depósito de tu matrícula el año pasado? ¿Quién creen que pagó la comida la semana pasada? ¿Quién creen que? Mamá me interrumpió. ¿Basta? No somos desagradecidos, pero no puedes guardarnos secretos. Esta familia necesita transparencia. Transparencia. Esa palabra me hizo querer romper algo. Había sido transparente toda mi vida en forma de ser invisible. Solo se fijaban en mí cuando necesitaban algo, cuando mi billetera era la respuesta a sus problemas. Y ahora, porque no había pregonado cada centavo que ganaba, de repente yo era el villano. La habitación se volvió borrosa por un segundo, mi pecho apretado. Fue entonces cuando mi hermana lanzó el golpe que se quedaría conmigo para siempre. Se reclinó, sonriendo con suficiencia, y dijo, honestamente, es patético. Tienes casi 30 años y todavía no tienes una carrera de verdad. Te escondes detrás de tus pequeños proyectos y luego actúas como si nos estuvieras haciendo un favor. Quizás deberías darle a mamá el control de tus finanzas para que no se desperdicien. Juro que el aire se fue de la habitación. Darle a mamá el control de mis finanzas. Mi dinero ganado con tanto esfuerzo, lo único que tenía que era mío. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Mi hermano se rió entre dientes. No es una mala idea. Al menos así el dinero iría a algo útil. Y mamá no discrepó. Se quedó sentada mirándome como si fuera una sugerencia razonable. Ese fue el momento. El segundo exacto en que algo dentro de mí se rompió. No grité. No lloré. Simplemente me quedé frío. Mi voz salió como el hielo. ¿Quieren el control? Bien. Pueden controlar la comida, las facturas, la casa, todas las cosas que he estado pagando. Pero mi dinero, mi trabajo, eso es mío. Mi hermana puso los ojos en blanco. Relájate. Solo estábamos diciendo. La interrumpí. No, no estaban solo diciendo. Estaban planeando. No respondieron. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Salí de la habitación, entré en la mía y cerré la puerta. Me senté en la cama, temblando, mirando la bolsa donde estaba escondido el sobre. Durante años, me había mantenido en silencio. Durante años, les había dejado pintarme como el vago, el desagradecido, la sombra en el retrato familiar. Pero ahora, tenía pruebas. Pruebas con la propia letra de papá de que todo lo que creían controlar no era suyo para tomar. Esa noche, no dormí. Miré el techo, escuchando sus risas ahogadas al final del pasillo, y supe que algo se había roto, algo que no podía repararse. Y mientras la primera luz del amanecer se colaba por las persianas, tomé una decisión. El sobre ya no era solo mío. Era mi arma. Pero no iba a usarla todavía. No hasta que me empujaran un paso más. Y créanme, lo hicieron. Cuando la gente habla de tocar fondo, suelen describir un solo momento, como caer de un acantilado y aterrizar con fuerza. Pero para mí, no sucedió de golpe. Fue más como ser enterrado vivo, centímetro a centímetro, hasta que me di cuenta de que ya no podía respirar. Después de la noche en que sugirieron que mamá debería hacerse cargo de mis finanzas, algo en la casa cambió.
No fue solo la traición de que hurgaran en mis cosas privadas. Fue la forma en que continuaron después, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran cruzado una línea que nunca podrían descruzar. A la mañana siguiente, mamá me saludó en la cocina con su habitual sonrisa plana. «Hay cereal», dijo, deslizando la caja por la mesa, como si no se hubiera sentado allí la noche anterior mientras mi hermana me llamaba patético, como si no hubiera considerado tomar lo único que me quedaba que era verdaderamente mío. Mi hermano entró, bostezando, revolviéndome el pelo como si todavía fuera un niño, y dijo: «No te estreses por lo de anoche, Leo, esa semana fue sofocante». A donde quiera que me giraba, sentía el peso de su juicio. Mi hermana comenzó a dejar comentarios en los chats grupales sobre lo injusto que es que algunos de nosotros carguemos con más responsabilidad que otros. Mi hermano hacía bromas delante de sus amigos sobre cómo yo era el fantasma de la familia. Siempre por aquí, nunca se le ve realmente, pero de alguna manera acecha la nevera. ¿Y mamá? Ella redobló sus indirectas sutiles. Leo, quizás deberías seguir a tu hermano al gimnasio, aprender algo de disciplina. Oh, Leo, sé que estás ocupado, pero tal vez considera conseguir algo estable como ventas al por menor solo por la experiencia. Cada vez que hablaban, quería gritar la verdad. Que yo era la razón por la que sus luces seguían encendidas. La razón por la que mamá tenía un techo sobre su cabeza, la razón por la que mis hermanos tenían una oportunidad para su futuro. Pero no lo hice. Seguí tragándomelo, dejándolo reposar como una piedra en mi pecho. Porque una parte de mí ya, pero el silencio tenía un precio. El estrés comenzó a comerme vivo. Dejé de dormir. Mi apetito desapareció. Me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza, convencido de que alguien estaba revisando mis cosas de nuevo. Ahora guardaba el sobre debajo de mi almohada, como un niño con un tesoro secreto, aterrorizado de que se lo robaran. Lo revisaba 3 o 4 veces al día, pasando mis dedos por el pliegue para asegurarme de que todavía estaba allí. El trabajo también se volvió más difícil. Me sentaba frente a mi portátil intentando concentrarme en un proyecto, pero mi cerebro seguía volviendo a sus voces. Patético, vago, inestable. Las palabras cavaron surcos en mi mente, repitiéndose en bucle hasta que empecé a preguntarme si tenían razón. Quizás yo no era nada. Quizás realmente era el inútil que siempre decían que era. La idea me aterraba más que nada que después de todos estos años, de todos mis sacrificios silenciosos, tal vez me habían convencido a mí también. Una noche, me quebré. Estaba sentado solo en la sala de estar mientras todos los demás estaban fuera. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza zumbaba. Miré la pantalla en blanco del televisor, mi reflejo devolviéndome la mirada, con ojeras bajo los ojos, los hombros encorvados como si llevara algo demasiado pesado para soltar. Y en ese momento, me odié por quedarme, por dar y dar a personas que me veían como nada más que el blanco de sus bromas. Por dejar que me exprimieran hasta secarme sin exigir nunca ni una pizca de gratitud. Casi volví a abrir el sobre solo para asegurarme de que era real, que las palabras de papá no eran una alucinación, que la verdad que llevaba realmente existía, pero en cambio, lo presioné contra mi pecho y susurré: «Ya no puedo más con esto». Las palabras resonaron en la habitación vacía, y escucharlas en voz alta me asustó porque se sentían definitivas. A la mañana siguiente, comencé a planificar, aunque al principio, no parecía una planificación. Parecía un distanciamiento. Dejé de ofrecerme para cubrir las facturas. Cuando mamá suspiró por la comida, me encogí de hombros y dije: «Esta vez no». Sus cejas se arquearon, pero no discutió. Cuando mi hermano me pidió dinero para la gasolina, le dije que no tenía. Se rió como si estuviera bromeando, luego frunció el ceño cuando se dio cuenta de que no lo estaba. Mi hermana insinuó que necesitaba ayuda con una cuota de suscripción. Ignoré el mensaje. No fue fácil. ¿Se dieron cuenta? No les gustó. El aire en la casa se volvió más frío. Mamá murmuraba sobre cómo algunas personas no entienden la responsabilidad familiar. Mis hermanos enviaban mensajes pasivo-agresivos. Supongo que ya sabemos con quién no podemos contar. Sentí el cambio. Sentí cómo cerraban filas contra mí. Pero en lugar de romperme, me dio claridad. Esto es lo que realmente pensaban de mí cuando no era útil.
Y me hizo darme cuenta de que ya no aún así, la culpa me carcomía. Cada vez que mamá suspiraba por las facturas, cada vez que mis hermanos hacían pucheros, ese viejo instinto se encendía. Arreglarlo, hacerlo más fácil para ellos. Tuve que luchar contra ello. Recordándome la noche en la mesa, sus risas, la forma en que habían mirado mis recibos de pago como buitres, recordándome el sobre, las palabras de papá escritas solo para mí. No había dejado esa carta para mi hermana o mi hermano. La había dejado para mí. Hubo una noche en la que todo se vino abajo. Mi verdadero fondo. Mamá había organizado otra cena, una noche de unión familiar. No quería ir, pero me hizo sentir culpable con lo de siempre, significa mucho cuando estamos todos juntos. Así que me senté allí, en silencio, moviendo la comida en mi plato mientras mis hermanos seguían con lo suyo. En algún momento, mamá levantó una copa y dijo, por el futuro, el brillante futuro de esta familia. Miró a mi hermana, nuestra estrella en ascenso. Miró a mi hermano, nuestro atleta, nuestro luchador. Luego me miró a mí, sus ojos se detuvieron lo suficiente como para clavar el cuchillo, y no dijo nada. La mesa tintineó con risas y brindis, las copas en alto. La mía se quedó en la mesa, intacta. Me excusé temprano, saliendo al aire nocturno. Me dolía tanto el pecho que pensé que podría derrumbarme en la acera. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca me verían. No importaba lo que diera, no importaba lo que hiciera, nunca levantarían una copa por mí. Podría darles el mundo, y todavía me llamarían vago por no hacerlo con una sonrisa. Y así, en silencio, comencé a planificar mi salida. No solo saltándome facturas o ignorando peticiones, sino planeando de verdad. Comencé a mover mis ahorros a una cuenta separada que ellos no conocían. Empecé a contactar a clientes en otras ciudades, tanteando el terreno para ver dónde podría aterrizar si me iba. Incluso comencé a empacar cosas pequeñas en una bolsa que mantenía escondida en el fondo de mi armario. Nada obvio todavía, solo lo suficiente para saber que estaba listo cuando llegara el momento. La casa se sintió diferente después de eso. Más fría, más solitaria, pero por primera vez en años, no sentía que me estuviera asfixiando. La idea de irme me aterraba, pero también encendió algo dentro de mí. Esperanza, tal vez, o desafío. Aún no estaba seguro. Todo lo que sabía era que tocar fondo no se trataba solo de estar roto. Se trataba de darte cuenta de que no podías hundirte más y que tal vez, solo tal vez, estabas listo para salir. Y mientras yacía despierto esa noche, mirando el sobre debajo de mi almohada, me susurré de nuevo, no por mucho más tiempo. No sabía cuándo llegaría el punto de quiebre, pero sabía que se acercaba, y cuando lo hiciera, estaría listo. Lo que pasa con tocar fondo es que, después de que el polvo se asienta, solo queda una dirección a la que ir. Hacia arriba. Al principio, no se sintió como un ascenso. Se sintió como supervivencia. Mis mañanas seguían siendo pesadas, mis noches inquietas, pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó con pequeños actos de recuperación de mí mismo. La primera vez que dije no a cubrir la compra y no me inmuté cuando mamá suspiró, sentí algo parpadear dentro de mí. Poder, tal vez. La primera vez que mi hermano pidió solo 20 pavos y me encogí de hombros sin ofrecer nada, capté el breve destello de molestia en sus ojos, y se sintió como una victoria. No porque quisiera hacerles daño, sino porque ya no me estaba desangrando por ellos. Volqué esa energía de nuevo en mi trabajo. Durante años, había tratado mis proyectos freelance como algo temporal, algo que tenía que justificar ante mi familia. Pero ahora, me aferré a ello con ambas manos. Acepté clientes adicionales. Invertí en mejores herramientas. Incluso comencé a hacer networking en línea, uniéndome a comunidades de personas que realmente respetaban el tipo de trabajo que hacía. La primera vez que alguien me envió un mensaje diciendo, «Oye, Leo, he estado siguiendo tu trabajo. Es inspirador», me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Se sentía extraño, escuchar respeto sin condiciones. Y luego llegó el dinero. Al principio, solo un poco más de lo habitual. Lo suficiente para pagar mis facturas cómodamente y que aún me sobrara algo. Luego llegó un proyecto más grande.
Un contrato de una empresa de otro estado que quería que trabajara con ellos a largo plazo. El tipo de trabajo que podría cambiarlo todo. Recuerdo la noche en que lo firmé. Estaba sentado solo en mi habitación, el contrato brillando en la pantalla de mi portátil, mi corazón latiendo con fuerza. Quería gritar, contárselo a alguien, compartir la victoria, pero no lo hice. Cerré el portátil, me recliné y dejé que el orgullo silencioso me invadiera. Esta victoria era mía. Empecé a ahorrar agresivamente. Cada cheque de pago lo canalizaba a la cuenta oculta. Ver cómo subían los números me daba una especie de satisfacción que nunca antes había sentido. No se trataba solo de dinero. Se trataba de una prueba. Una prueba de que no era quien ellos decían que era. Una prueba de que podía valerme por mí mismo. El sobre permaneció conmigo durante todo ese tiempo. Cada vez que dudaba de mí mismo, cada vez que la sonrisa de suficiencia de mi hermana o la risa de mi hermano resonaban en mi mente, lo sacaba y releía las palabras de papá. Me anclaban. Me recordaban por qué estaba haciendo esto. La carta ya no era solo un secreto. Era una brújula que me señalaba un futuro que era mío, no de ellos. Por supuesto, la familia no notó los cambios al principio. Estaban demasiado absortos en sí mismos. Mi hermana había comenzado su pasantía en Derecho, pavoneándose como si fuera la dueña del mundo. Mi hermano estaba ocupado persiguiendo algún nuevo sueño atlético, publicando fotos en línea con leyendas como A levantarse y luchar. Mamá seguía haciendo de árbitro, elogiándolos a cada paso y lanzándome migajas de atención solo cuando necesitaba algo. Para ellos, yo seguía siendo Leo el vago, el chico que nunca salía de su habitación. Pero yo sí lo noté. Noté como ya no sentía que mi pecho se apretara cada vez que llegaba el correo porque no estaba luchando por cubrir facturas. Noté cómo podía comprarme una comida decente sin culpa. Noté cómo mi trabajo dejó de sentirse como una vergüenza secreta y comenzó a sentirse como un futuro. Y entonces sucedió algo inesperado. Uno de mis clientes me llevó en avión para conocer a su equipo. Era la primera vez que viajaba por trabajo. No se lo dije a mi familia. Simplemente hice mi maleta, subí al avión y me fui. Durante 3 días, me trataron con respeto. La gente me daba la mano, me pedía mi opinión, valoraba mis habilidades. Allí no era el blanco de las bromas de nadie. En la última noche, el equipo me llevó a cenar, y el gerente levantó una copa por Leo, nuestro solucionador de problemas. Las palabras me golpearon tan fuerte que casi me atraganto. Solucionador de problemas. Eso era exactamente como papá solía llamarme. Sonreí, levanté mi copa y, por primera vez en años, me lo creí. Cuando volví a casa, no les conté sobre el viaje, pero notaron que algo era diferente. Mi hermana arqueó una ceja cuando entré con una chaqueta nueva, una que había comprado con mi propio dinero sin culpa. Mi hermano preguntó, medio en broma, ¿te tocó la lotería o algo? Me encogí de hombros. Mamá me lanzó una mirada, con los ojos entrecerrados, calculadora, como si supiera que algo había cambiado pero no pudiera identificarlo. Cuanto más me distanciaba, más presionaban ellos. Mamá me hacía sentir culpable por faltar a las cenas familiares. Mi hermana enviaba mensajes cargados de sarcasmo. No trabajes demasiado, Leo. No queremos que te esfuerces. Mi hermano me pinchaba, tratando de arrastrarme a discusiones. Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. No estaba desesperado por su aprobación. Tenía pruebas en contratos, en cheques de pago, en ahorros de que era más de lo que ellos pensaban. Las grietas en su control se mostraron una noche en la cena. Mamá volvió a sacar el tema de las finanzas, quejándose de las facturas. Mi hermana suspiró dramáticamente. Bueno, si Leo finalmente diera un paso al frente. La interrumpí. Con calma, con firmeza. He dado un paso al frente, más de lo que crees. Pero de ahora en adelante, solo me ocuparé de mí mismo. La habitación se quedó en silencio. La boca de mi hermana se quedó abierta. Mi hermano resopló como si estuviera fanfarroneando. Mamá me miró con algo parecido al pánico parpadeando en sus ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Me necesitaban más de lo que yo los necesitaba a ellos. Siempre había sido así.
A partir de entonces, caminé más ligero. Empecé a comer fuera solo para saborear la libertad. Compré un nuevo portátil, una inversión en mi futuro. Incluso comencé a buscar apartamentos en línea, desplazándome por los listados a altas horas de la noche como si fueran ventanas a una nueva vida. Y cuanto más subía yo, más crecía el resentimiento en casa. Mis hermanos no soportaban que ignorara sus comentarios. Mamá no podía manejar no saber a dónde iba mi dinero. El equilibrio de poder estaba cambiando, y lo sentían. Pero no lo ostenté. Me mantuve callado, firme, paciente. Porque sabía que el verdadero poder no estaba en mostrárselo todavía. Estaba en saber que podía hacerlo. Y mientras tanto, el sobre permanecía en mi cajón, esperando. Las palabras de papá, mi última carta por jugar. La única verdad que podría hacer añicos todo lo que creían. No estaba listo para usarla. Todavía no. Quería que presionaran un poco más, que revelaran hasta dónde llegarían su codicia y su derecho a todo. Porque cuanto más alto subiera yo, más dura sería su caída. Y aunque había comenzado a saborear el éxito, sabía que esto era solo el principio. El ascenso era mío, pero el ajuste de cuentas aún estaba por llegar. Cuanto más me alejaba de mi familia, más notaba dos cosas. Primero, eran mucho más dependientes de mí de lo que jamás me había dado cuenta. Y segundo, todo su sentido de control sobre mí se basaba en suposiciones. Suposiciones de que siempre cedería, siempre daría, siempre me quedaría. El día que dejé de alimentar ese sistema, las grietas comenzaron a ensancharse. Empezó con las facturas. Hacía semanas que no pagaba la comida ni los servicios, y de repente la nevera estaba vacía, el wifi se cortó y mamá estaba desesperada. La oí por teléfono una noche, susurrando frenéticamente a mi hermana. No sé cómo voy a arreglármelas sin que Leo colabore. Me senté en mi habitación, en silencio, mirando el brillo de mi cuenta de ahorros en la pantalla de mi portátil, y me di cuenta. No era impotente. Era yo quien movía los hilos todo el tiempo. Esa revelación se convirtió en algo más grande el día que recibí una llamada de la empresa con la que había firmado ese contrato a largo plazo. Querían extenderme una oferta, a tiempo completo, a distancia, con beneficios y, si estaba dispuesto, apoyo para la reubicación. Era más dinero del que había visto en mi vida. Suficiente para financiar mi independencia sin tener que mirar atrás jamás. Recuerdo mirar el correo electrónico, con las manos temblando, el sobre a solo unos centímetros de distancia sobre mi escritorio. Las palabras de papá me habían dicho que era capaz de más de lo que ellos jamás admitirían. Y ahí estaba, la prueba en números en una pantalla. No se lo conté a mi familia, ni una palabra. En cambio, comencé a sentar las bases en silencio. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre, desviando los pagos allí. Hablé con un agente inmobiliario en otra ciudad, fingiendo que solo tenía curiosidad, pero en realidad explorando mis opciones. Incluso hice visitas virtuales a algunos apartamentos, imaginándome en ellos, libre del peso que se aferraba a cada rincón de la casa en la que todavía vivía. Lo curioso es que, cuanto menos sabían, más presionaban. Mi hermana se volvió más entrometida, haciendo preguntas astutas en la cena, como, ¿y bien, Leo, qué haces tú todo el día? Debe ser agradable tener un tiempo libre infinito. Mi hermano también insistió más, una vez incluso intentó coger mi portátil cuando lo dejé abierto. Lo detuve antes de que pudiera hacer clic en nada, retirándolo tan rápido que se rió torpemente, murmurando, relájate, tío. Solo tenía curiosidad. Mamá, sin embargo, era la peor. Comenzó a plantar ideas en la conversación, pequeños anzuelos disfrazados de cuidado. Leo, deberías pensar en consolidar tu dinero. Ya sabes, es más seguro cuando la familia ayuda a administrarlo. Oh, Leo, me preocupo por ti. Si pasara algo, ¿cómo lo manejarías solo? Cada palabra estaba bañada en miel, pero llevaba el aguijón de su verdadera intención, el control. No piqué. Ya no, y entonces llegó el punto de inflexión, no por mi éxito, sino por su desesperación. Una noche, llegué a casa tarde después de reunirme con un cliente para cenar. La casa estaba a oscuras, excepto por el resplandor de la lámpara de la sala de estar. Oí voces, susurradas pero agudas.
Y cuando me acerqué sigilosamente, me di cuenta de que mamá, mi hermana y mi hermano estaban sentados alrededor de la mesa con una pila de papeles. Se me cayó el alma a los pies cuando vi uno de ellos. Un viejo sobre mío, abierto de par en par, con documentos desparramados, extractos bancarios, contratos y recibos. Mi hermana estaba garabateando notas como si preparara un caso en mi contra. La voz de mamá era baja, firme. Tiene más dinero del que aparenta. Si cree que puede quedárselo para él mientras nosotros luchamos. Mi hermano interrumpió. Necesitamos un plan. No lo va a entregar. Tenemos que obligarlo. La piel se me puso de gallina. Retrocedí antes de que pudieran verme, retirándome a mi habitación con el corazón latiéndome en los oídos. Estaban planeando acorralarme, tal vez incluso atraparme para que firmara algo. Y fue entonces cuando me di cuenta. La carta. Nunca había compartido su contenido, pero ahora, en la quietud de mi habitación, la saqué de nuevo. La letra de papá se estaba desvaneciendo ligeramente de tantas veces que la había desdoblado. Las palabras todavía me golpeaban como un rayo. Leo, si estás leyendo esto, significa que no tuve la oportunidad de decírtelo en persona. Esta casa, todo lo relacionado con ella, es tuya. Hice los arreglos antes de morir para asegurarlo. Tu madre no lo sabe. Todavía no y confío en que harás lo correcto cuando llegue el momento. Eres más fuerte de lo que piensan. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Papá. Los documentos legales también estaban adjuntos, metidos cuidadosamente detrás de la carta. Papeles de transferencia de propiedad, notariados, no se los había mostrado a nadie, pero ahora lo entendía. Este era mi escudo y, un día, mi espada. Durante años, se habían reído de mí, me habían llamado vago, habían actuado como si la casa fuera suya para controlar. Pero la verdad, la innegable verdad en blanco y negro, era que me pertenecía. Y si jugaba bien mis cartas, podría usar eso para desentrañar todo lo que creían poseer. Esa noche, comencé a copiar todo, escaneando documentos, haciendo copias de seguridad, asegurándome de tener pruebas que nadie pudiera quitarme. Hablé en voz baja con un abogado, amigo de uno de mis clientes, quien confirmó todo legalmente. Leo, esta propiedad es tuya. No pueden cambiar eso. No a menos que tú estés de acuerdo. Sus palabras fueron una bomba y una chispa a la vez. No mostré mis cartas. Todavía no. En cambio, los dejé cocerse en su propia salsa. Dejé que pensaran que todavía tenían la sartén por el mango, incluso mientras yo construía la mía entre bastidores. Apreté mi círculo, corté todo acceso que tenían a mis cuentas y comencé a prepararme para el día en que me iría. No como el hermano vago del que se burlaban, sino como el hombre que tenía todas las cartas. Mientras tanto, mi éxito seguía creciendo. La empresa finalizó mi paquete de reubicación, ofreciendo instalarme en una nueva ciudad con ayuda para la vivienda. Mis ahorros alcanzaron una cifra que solo había soñado. Y empecé a imaginar el día en que me iría. No escabulléndome avergonzado, sino saliendo con la cabeza alta, sabiendo que se quedarían desesperados. El sobre, el último regalo de papá, ya no era solo papel. Era una palanca. Era poder. Y más que nada, era libertad. Todavía no sabía exactamente cómo se desarrollaría la venganza. Pero sabía esto. Cuando llegara el momento, no solo me iría. Me aseguraría de que sintieran cada onza del peso que me habían echado encima. Y mientras yacía despierto una noche, escuchando sus voces discutiendo por dinero al final del pasillo, sonreí débilmente. No tenían ni idea de lo cerca que estaban de perderlo todo. Siempre esperaron que yo explotara. Esperaban el melodrama, las lágrimas, una gran escena, una discusión nocturna en la que suplicara respeto y pidiera que me vieran. No me conocían en absoluto. Había estado en silencio durante años, claro, pero el silencio tenía un plan. La sexta parte fue la preparación. La séptima es cuando finalmente me moví. No quería fuegos artificiales. Quería líneas limpias y consecuencias que fueran fáciles de señalar, imposibles de que ellos pudieran negar. La carta de papá me dio una. La documentación que había metido detrás oficial, notariada, fechada me dio otra. La ley me respaldaba.
Lo había confirmado todo con un abogado y había hecho copias de cada documento relevante. Todo encriptado y almacenado en lugares que no encontrarían. Organicé mi salida para que fuera aséptica. Sin peleas a gritos que me hicieran parecer el villano. Sin chantaje emocional que les permitiera contar su versión de la verdad. Iba a exponerlos con hechos. Primero, cerré la puerta al acceso. Cambié contraseñas, moví dinero, cancelé cualquier tarjeta conjunta que hubieran usado, y lo más importante, cambié las autorizaciones de los servicios para que mi nombre fuera el único en las cuentas. No fue vengativo. Fue práctico. Si habían estado desangrando la casa y planeando arrebatar el control, no quería que ni un solo cable o factura me mantuviera atado. Configuré pagos automáticos para las cosas que todavía estaba legalmente obligado a cubrir por un tiempo limitado. No para siempre, solo lo suficiente para evitar una emergencia inmediata que pudiera ser achacada a mí más tarde. No fui cruel. Fui deliberado. Luego contraté discretamente al abogado para iniciar un proceso de transferencia formal. Nadie en la familia tenía idea de lo que estaba haciendo porque, hasta ese momento, realmente pensaban que la casa y, por extensión, su seguridad futura, era algo por lo que debían luchar. Planeaban presionarme para que se lo entregara todo, para convencerme de que era irresponsable y necesitaba ayuda. Les dejé rodear la carta. Quería ver cuán audaces serían cuando pensaran que el premio era suyo. El día que puse todo en marcha, tomé un tren fuera de la ciudad. Regresé solo por la noche, cuando la casa estaba llena. El momento fue intencional. Mi hermana había programado una celebración familiar por alguna nimiedad y había invitado a un par de parientes. Todos reían, copas en alto, la casa oliendo a comida y a falso consuelo. Mamá había puesto su cara de orgullo para todos. Mi hermano presumía de algo que había comprado a crédito. Era la misma escena que había visto 100 veces, excepto que esta vez tenía la documentación. No hice una escena al entrar. La gente me notó, por supuesto, pero asumieron que seguía siendo el Leo pasivo, el accesorio de fondo. Mamá me miró como siempre lo había hecho, con un levantamiento de cejas casi compasivo. Mi hermana me dedicó una sonrisa de escenario. Pensaban que todavía me tenían. Fui a la cocina y me serví una bebida como si perteneciera allí. Me senté a la mesa y los observé. Escuché las pequeñas bromas que rozaban bajo la superficie. Como mamá seguía contando a los primos con una sonrisa los sacrificios que había hecho. Como mi hermana hablaba como si ya fuera dueña del futuro. Cada frase era una aguja que usaban para tejer su historia. Dejé mi bebida y puse el sobresellado, arrugado, inconfundible sobre la mesa frente a mamá, deslizándolo para que sus dedos rozaran el papel cuando fue a coger su copa. Por un segundo, no reaccionó. Luego su mano retrocedió como si hubiera tocado algo caliente. La sonrisa de mi hermana vaciló. El volumen de la habitación bajó, pero no se detuvo. Alguien preguntó, Leo, ¿qué es eso?, con el tipo de voz que usas cuando crees que la respuesta será una broma. Mantuve mi voz firme. La calma se siente peligrosa para la gente acostumbrada al caos. Ábrelo, dije. Ella se rió un poco, de forma quebradiza. ¿Qué es? Una factura. Se detuvo porque el sobre tenía mi nombre con la letra de papá. Eso detuvo la habitación. A la gente le encanta el drama, pero odiaban cualquier cosa que no pudiera ser fácilmente remodelada en la narrativa que preferían. Miraron del sobre a mí como si intentaran ver qué ángulo podrían darle más tarde. Mamá se rompió primero. Sus dedos temblaban mientras abría la solapa y sacaba el papel doblado. La dejé leer. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Mientras asimilaba las palabras, su rostro se quedó sin color. Mi hermana se inclinó, exigiendo ver. Mi hermano se levantó como si fuera a arrebatárselo de las manos. No lo hagas, dije. Se congelaron. La orden tenía un filo al que no estaban acostumbrados a escuchar. Vi a mamá leer la parte donde papá me nombraba explícitamente y organizaba la transferencia. Vi la sonrisa morir en su rostro cuando se dio cuenta de que no le habían mentido tanto como la habían excluido a propósito. Esa realidad, la letra de papá, el lenguaje legal era lo opuesto a un rumor. No podía ser suavizada con una disculpa nocturna posterior. Comenzó mamá, luego tragó saliva.
Las palabras no salían fácil. Parecía alguien descubriendo que se le había caído un diente. Sorprendida, luego avergonzada, luego enojada. Papá lo arregló antes de morir, dije simplemente. Dejó instrucciones con un abogado. Esta transferencia fue notariada. Quería que yo tuviera la casa. La voz de mi hermana se elevó, la superioridad y el derecho que nunca la habían abandonado saliendo a la superficie. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te la dejó a ti? Eso no puede. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Repetí. Porque confiaba en mí. Porque sabía lo que pasaría si no lo hacía. Sabía quién intentaría tomarla. Mantuve mis ojos en ella, nombrándolos en silencio. A veces, nombrar es su propio castigo. Tenían que oírse a sí mismos descritos. La habitación trató de reequilibrarse, de torcer la historia. ¿Estás seguro?, preguntó mi prima, porque la gente siempre pregunta eso cuando una verdad es inconveniente. Quizás el abogado cometió un error. Lo confirmé con la risa que había habido en la habitación se desvaneció. Por primera vez en años, sus rostros tuvieron que reconciliar los hechos fríos con su ilusión preferida. No fue agradable. La boca de mamá se movía como si estuviera ensayando una protesta, una actuación que había usado con éxito antes cuando alguien más se atrevía a desafiar la narrativa. La mandíbula de mi hermana se apretó. Mi hermano parecía que podría decir algo cruel para cubrir su sorpresa. Pero la verdad ya había hecho lo que tenía que hacer. Había desmantelado los cimientos de sus suposiciones. Habían estado confiando en la regla no escrita de que yo siempre cedería, que mi vida era un recurso inagotable. La carta eliminó esa suposición. No planeaba despojarlos de todo en un solo acto público. La venganza, para mí, se ejecutaba mucho mejor como una serie de movimientos pequeños y precisos que los dejaban expuestos y desesperados, en lugar de un único derribo teatral que les permitiera pintarme como inestable. Así que ejecuté la siguiente fase en silencio, de manera inteligente. Primero, congelé su acceso a ciertas cuentas bancarias relacionadas con la casa. Las cuentas en cuestión eran las que habían estado usando para canalizar sus emergencias. Tenía la base legal para reasignar la autorización en las cuentas relacionadas con la casa porque la propiedad me pertenecía legalmente. No lo hice por despecho, sino para proteger el activo y forzar a que su dependencia mostrara los dientes. En el momento en que inicié la congelación, llamé al abogado y le pedí que redactara una notificación formal que explicara las reasignaciones y las justificaciones legales. Fue profesional y sin emociones. La gente enojada suena ridícula cuando intenta discutir. Mi hermana comenzó con mensajes de texto, pasivo-agresivos, luego suplicantes, luego amenazantes. No tienes idea de lo que le estás haciendo a mamá, escribió. Mi hermano llamó a sus amigos, tratando de conseguir simpatía. Mamá me envió un mensaje que pasó de la súplica a la negociación. Leo, por favor, no tienes que hacer esto. ¿Podemos hablar? Cometí errores, pero respondí una vez. ¿Conciso? Hemos tenido mucho tiempo para hablar. Esto es legal. Discutiré los términos a través de mi abogado. Cuando se dieron cuenta de que el camino legal era inamovible, el pánico se convirtió en bravuconería. Mi hermana intentó reunir a los parientes, convirtiendo la historia en una obra de moralidad. La pobre madre, su hijo es un desalmado. Vi cómo mis documentos cuidadosamente respaldados se convertían en puntos de discusión para la lástima. Fue patético y triste. La mejor parte no fue el pánico. Fue verlos intentar reconstruir sus narrativas solo para ser cortados por la evidencia. Intentaron las viejas tácticas. Culpa, vergüenza pública, afirmaciones sobre mi inestabilidad. Pero cuando tienes documentos notariados y un abogado dispuesto a hablar oficialmente, la gente cierra la boca. Los parientes que habían estado tan ansiosos por dar consejos de repente no tenían nada que ofrecer más que un silencio incómodo. Pero por muy inteligente que hubiera sido, no esperaba el siguiente movimiento. En medio de su desesperación, mamá hizo lo que yo podría haber hecho si todo lo que amaba estuviera amenazado. Recurrió a favores. Contactó a una vieja amiga que trabajaba en la oficina de registros de la ciudad, preguntando suavemente si se podía hacer algo para ralentizar el papeleo, para ganar tiempo. Esa amiga fue cuidadosa, circunspecta y totalmente humana. Le advirtió a mamá lo que yo ya sabía.
Las transferencias legales son una máquina lenta, pero una vez puestas en marcha, así que organicé el siguiente acto para que fuera lo suficientemente público como para humillar, pero lo suficientemente controlado como para ser inatacable. Una semana después, invité a todos a una reunión familiar. No di detalles. Elegí la tarde porque la mayoría de la gente estaría libre y porque la luz del día mantiene la teatralidad honesta. El mensaje de invitación no decía nada dramático, solo una hora, un lugar y una sugerencia de que habláramos sobre la casa y los planes familiares. Mi hermana puso los ojos en blanco pero confirmó su asistencia. Mamá, por supuesto, aceptó. Fue perfecto. Todos asumieron que vendría a suplicar o, peor aún, a hacer un espectáculo. No se dieron cuenta de que el espectáculo sería procesal y final. Llegaron con trajes y vestidos, manteniendo sus rostros practicados. Los recibí cortésmente. Le pedí a mamá que se sentara. Le pedí a mi hermana que guardara su teléfono. La sala de estar parecía contener la respiración. Tenía al abogado en altavoz en caso de que alguien inte. La gente comenzó a reaccionar, algunos con lágrimas, algunos con indignación, algunos con esa incredulidad teatral que se ve en las malas películas. Mi hermana me acusó de destrozar a la familia. Mamá suplicó por un retraso, por misericordia, por una última oportunidad de hacer lo correcto. Mi hermano intentó jugar la carta del macho, diciendo que él resolvería esto y que se encargaría de las cosas. Cada defensa parecía pequeña bajo los hechos fríos y precisos que se interponían entre nosotros como una tercera parte con la que no se podía negociar. Cuando el abogado terminó, metí la mano en el bolsillo y saqué copias de los documentos, entregándoselas a mamá y a mi hermana. Vi sus manos temblar mientras leían. Cuando llegaron al párrafo donde papá declaraba claramente su intención, sus rostros cambiaron de una indignación teatral a una vergüenza cruda y privada. Se podía ver cómo buscaban en sus recuerdos. Momentos en que papá me había sonreído. Pequeñas cosas que había dicho de pasada que de repente no levanté la voz. No tuve que hacerlo. Dejé que los hechos hicieran todo. La gente salió de la habitación sintiéndose vacía. Los amigos que habían estado en la reunión observaron y luego se fueron, ofreciendo torpemente condolencias a la persona equivocada. El chat grupal se llenó de parientes tomando partido, de chismes girando, pero los hechos legales ya estaban sellados, notariados, registrados, certificados. La verdad viaja más lento que un rumor, pero es más pesada cuando aterriza. Esa noche, la casa se sintió extraña, menos como su refugio y más como un objeto que se les había mostrado que podía pertenecer a otra persona. Mi hermana irrumpió en mi habitación, acusándome de ser cruel. Mamá me llamó de todo, tratando de hacerme sentir pequeño. Mi hermano intentó negociar. Escuché a cada uno sin responder durante mucho tiempo. Luego dije simplemente, ustedes comenzaron esto tratando de borrarme. Yo lo estoy terminando haciendo lo imposible. Esa frase solía ser un giro dramático en una película, decirla la venganza. Para mí, no se trataba solo de tomar un título o congelar una cuenta. Se trataba de visibilidad, de dejar que todos los que alguna vez los habían aplaudido supieran quién había estado realmente llevando la carga. Reenvié copias de la carta y los documentos legales a un puñado de parientes que habían sido los más ruidosos en su apoyo a mamá y mis hermanos. Personas que una vez me habían regañado por ser vago. No editorialicé. Dejé que el papeleo hablara. Las reacciones fueron rápidas. Esa noche llegaron llamadas llenas de confusión, disculpas y preguntas para las que mamá y mis hermanos no tenían respuestas fáciles. Esa alimentación por goteo de consecuencias sociales fue más dolorosa que cualquier bofetada. Aún así, en medio de las pequeñas y frías victorias, había una variable que no había podido controlar. El orgullo humano. Mi hermana se negó a ser vista como la que había perdido. Juró luchar, reunir pruebas del error, demostrar que papá había sido coaccionado. Mi hermano hizo amenazas Ruiz la noche antes de que planeara firmar las confirmaciones finales de transferencia con el abogado, solo para sellar todo y que no hubiera vuelta atrás. Bloqueé el acceso a mis cuentas y me preparé para la tormenta. Verifiqué 2 veces las copias de seguridad, moví algunos fondos más lejos, actualicé mis arreglos de reubicación. Había organizado volar por la mañana, dejando una dirección de reenvío y un poder notarial con mi abogado para manejar la logística necesaria de la casa.
No más razones para que reclamaran abandono y no más oportunidades para llamadas telefónicas tardías y manipuladoras. Y entonces, a las 2 de la mañana, mi teléfono comenzó a explotar. Era el chat grupal de la familia. Los mensajes eran frenéticos y extraños, mitad súplica, mitad acusación. Alguien había tomado una foto. Mi sobre había sido fotografiado en la mesa de la cocina con las manos de alguien en el encuadre. El pie de foto decía: está planeando huir. Nos está dejando. Pánico, vergüenza, negación. Fue como ver comenzar un PEC. Había considerado todo eso. Tenía planes de contingencia para cada uno. Pero la energía frenética en el chat grupal me decía algo más, algo crudo. Estaban entrando en pánico porque finalmente estaban sintiendo la pérdida que nunca habían sentido cuando yo estaba dando. Se estaban dando cuenta de lo delgada que era realmente su red de seguridad sin mí en el centro. Y las personas que se dan cuenta de que el suelo ha desaparecido tienden a atacar. Así que me senté en el borde de mi cama con el sobre en la mano por última vez, leyendo las pocas líneas de papá como un mapa. El abogado me recibiría por la mañana para finalizar la transferencia. El vuelo me sacaría de la ciudad antes del mediodía. Las congelaciones bancarias estarían activas. Los documentos reenviados estarían en las bandejas de entrada de los parientes. La casa ya no sería un lugar que pudieran dar por sentado. Le envié un mensaje a mi abogado para confirmar la reunión. Empaqué las últimas cosas que se sentían como mías, mi portátil, una pila de mientras cerraba la puerta principal. La casa dormía, pero el chat grupal estalló en una nueva ráfaga de mensajes. Algunos eran suplicantes, otros acusatorios, y un mensaje corto se abrió paso entre el resto. Mamá había llamado a la policía, diciendo que estaba desaparecido y que temía por mi bienestar. Esa única línea me detuvo en seco. Me había preparado para batallas legales y consecuencias sociales, para acusaciones y chismes de parientes. No había esperado una escalada inmediata que involucrara a las autoridades. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez una llamada de un número desconocido. El abogado dijo que siguiera adelante, que los dejara llamar, que no respondiera sin su consejo. Pero la voz en mi cabeza, la voz de papá, mi propio plan, me dijo que respirara y me moviera. Ya me había comprometido a irme. No había vuelta atrás. Tomé un taxi al aeropuerto, con el sobre doblado en mi bolsillo, el corazón latiendo a un ritmo diferente ahora. Los mensajes del chat grupal se multiplicaron. Mi hermana publicó un vídeo desde la cocina. Mamá llorando, repitiendo mi nombre, mientras mi hermano filmaba la puerta principal, diciendo a la cámara que no debería salirse con la suya. Llovieron comentarios de parientes. Personas con las que no había hablado en años de repente estaban llamando a mi teléfono y enviando solicitudes de amistad en las redes sociales. A mitad de camino hacia el aeropuerto, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el número del abogado parpadeó. Sonaba cortante, el tipo de voz que usan los abogados cuando el papeleo tiene una última arruga. Leo, tenemos un problema. Alguien presentó una orden judicial de emergencia para congelar la transferencia. Alegan influencia indebida. Quieren que se revise la notarización de inmediato. Hizo una pausa. No es automático, pero podría retrasar o, peor aún, reabrir el caso. Necesitas decidir si vuelves y manejas esto en persona o me dejas luchar desde aquí. Sentí que algo frío y afilado se asentaba en mi estómago. Estaban contraatacando de una manera que había visto venir pero esperaba que no sucediera. Una jugada legal diseñada para estancar y enturbiar las aguas. Habían encontrado un abogado que pondría obstáculos en el proceso, tal vez incluso recurriría a favores. Estaban tratando de usar la lentitud del sistema en mi contra. Cerré los ojos y recordé la letra de papá, la forma en que confiaba en mí. Las palabras del abogado resonaron. Tenía dos opciones. Volver y enfrentar una larga lucha legal, lo que podría darles tiempo para poner a la opinión pública en mi contra, o seguir adelante y dejar que el proceso legal siguiera su curso a distancia mientras me aislaba y me preparaba para una batalla prolongada. Antes de que pudiera decidir, otro mensaje llegó a través del chat grupal. Era un vídeo que mi hermana había publicado en vivo. Un clip tembloroso y sin aliento de ella y mamá en la mesa de la cocina. Mamá hablando a la cámara con voz temblorosa. Se va, dijo. Se lo está llevando todo.
Luego sostuvo algo frente a la lente. Un papel, una factura, una carta. Se me cayó el alma a los pies. El encuadre se acercó lo suficiente para que viera una escritura que me heló la sangre. Una carta sobre un pago rebotado, un aviso de desalojo. No podía decir cuál, pero la implicación era clara. Iban a intentar forzar una crisis que me hiciera parecer el malo. El taxi se detuvo en la terminal. Mi mano se cernía sobre el sobre. El mensaje del abogado había dejado una cosa clara. Tenían recursos, y usarían lo que pudieran para arrastrarme a una pelea que sería sucia en público. Habían aprendido a luchar con uñas y dientes. Yo había planeado irme y dejar que la ley hiciera su trabajo limpiamente. Ahora había un riesgo real de que la lucha se volviera todo menos limpia. Tragué saliva, cerré la cremallera de mi bolso y salí al viento. Mi teléfono continuó vibrando. Detrás de mí, en la casa que había pagado y amado en secreto, el pánico de mi familia se estaba convirtiendo en un teatro en vivo de acusación y miedo. Delante de mí, mi futuro esperaba, incierto, sí, pero libre de la violencia silenciosa con la que había vivido durante años. Mientras entraba en la terminal, sentí que ese único y delgado hilo de control se tensaba. Todavía tenía opciones. Todavía tenía al abogado, el papeleo, mis ahorros y las palabras de papá. Todavía tenía un billete de avión y un plan que se había forjado en silencio y paciencia. Pero también sentí que los próximos movimientos no serían enteramente míos. Su pánico podría convertirse en algo feo. Un espectáculo público, un enredo legal que se prolongaría durante meses, o una jugada desesperada de último minuto para quedarse con lo que creían que poseían. Pasé por seguridad, el sobre casi quemando un agujero contra mis costillas. Al otro lado de las puertas de cristal, sus mensajes seguían llegando, más fuertes ahora. Uno nuevo apareció mientras hacía cola en la puerta de embarque. Mi hermana había publicado algo en las redes sociales, una súplica en vivo, una afirmación de que los estaba abandonando y aprovechándome de mamá. Estaba diseñado para reunir simpatía y hacerme parecer el villano. Me detuve sobre el mensaje, con el pulgar en vilo, y luego el anuncio del vuelo llamó a mi avión. Mi asiento estaba asignado. Los motores se aceleraron como una decisión. Podía dar marcha atrás, cancelar todo, entrar en la casa y enfrentarlos, arriesgándome a una lucha larga y desordenada donde podrían socavar los hechos legales con rumores y manipulación. O podía subir a ese avión y dejar que la ley y mi abogado hicieran su peor y mejor trabajo. Respiré hondo y me puse de pie. La terminal bullía con 1000 pequeñas vidas avanzando. Doblé el sobre y lo metí más profundo en mi bolsillo. Caminé por la pasarela y sentí, por primera vez, el vértigo de salir de la órbita que había definido mi vida durante décadas. Mientras el avión se alejaba de la puerta, mi teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de un número desconocido. Había 4 palabras, simples y precisas. Necesitamos hablar. Vi la casa encogerse a lo lejos a través de la pequeña ventana ovalada. El mundo de mi familia retrocediendo en un mosaico de la maquinaria legal se pondría en marcha. Los parientes chismorrearían. Mi hermana intentaría conseguir lástima. Yo había hecho lo inteligente, lo tranquilo, había expuesto la verdad con documentos, había eliminado el acceso inmediato y me había aislado financieramente. Había preparado el escenario para su humillación. Pero mientras el avión ascendía, la realidad se asentó en mí como la gravedad. La venganza se había ejecutado, sí, pero las consecuencias apenas comenzaban. Intentarían contraatacar con abogados y mentiras, con simpatía pública y recursos legales de última hora. Los próximos movimientos serían complicados. Y en este momento, mientras las nubes se tragaban la ciudad, me di cuenta de que me quedaba una decisión más. ¿Cómo llevaría esto a cabo sin convertirme en lo que despreciaba? El mensaje "necesitamos hablar" colgaba en la pantalla como un desafío. Había ganado la primera ronda, pero la guerra no había terminado. El avión se niveló. Mis manos estaban sudorosas. Y el sobre en mi bolsillo las consecuencias no llegaron como un trueno. Llegaron como la erosión. Constantes, innegables, despojando a mi familia de todo lo que creían tener hasta que no quedó nada a lo que aferrarse. La mañana después de mi vuelo, me reuní con mi abogado en la nueva ciudad. Finalizamos el papeleo, sellado y certificado.
La propiedad era mía, sin lugar a dudas. La orden judicial que mi hermana había presentado, el intento desesperado y de última hora de enturbiar las aguas, fue desestimada casi al instante. El juez vio a través de ella. Influencia indebida, repitió el abogado más tarde, negando con la cabeza. Imposible, Leo. La notarización de tu padre es a prueba de balas. Están perdiendo tiempo y dinero. Era oficial. La casa que habían tratado como suya. La casa de la que se habían reído en las cenas. La casa que asumieron que heredarían. Era mía. No por venganza, sino por la confianza de papá. Pero las consecuencias nunca son solo legales. Son sociales, financieras y emocionales. Y en las semanas que siguieron, vi cómo la historia se derrumbaba en tiempo real. Primero vinieron los problemas de dinero. Sin que yo pagara las facturas, la realidad golpeó con fuerza. Las tarjetas de crédito de mamá se agotaron más rápido de lo que ella admitía. Los llamativos juguetes de mi hermano comenzaron a desaparecer, vendidos en línea por la mitad de su valor. Mi hermana, todavía aferrada a su orgullo, trató de mantener las apariencias, publicando fotos como si la vida fuera normal. Pero los parientes comenzaron a susurrar. Si les va tan bien, ¿por qué Leo tuvo que mantenerlos todos esos años? La carta había circulado, mi trabajo silencioso. Las palabras de papá hablaron más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho, y la verdad se quedó. Mamá intentó llamarme al principio, suplicando, luego gritando, luego llorando. Dejé la mayoría sin respuesta, pero una vez que contesté, su voz se quebró a través del teléfono. Leo, no lo entiendes. Solo estaba tratando de mantener unida a la familia. ¿Borrando mi existencia?, pregunté. Silencio. Luego, en un susurro, se suponía que debías dar. Eso es lo que eras. Las palabras me helaron. No me había visto como un hijo. No durante años. Me había visto como un recurso, una piedra angular sobre la que podía caminar mientras elogiaba las paredes que construía con mi apoyo. Ese fue el momento en que dejé de sentirme culpable. Mis hermanos reaccionaron de manera diferente. Mi hermano envió mensajes de texto enojados, incluso amenazas. Te arrepentirás de esto. Volverás arrastrándote. Pero en un mes, se había calmado. Los amigos habían dejado de prestarle dinero. El gimnasio del que presumía no podía mantenerlo sin pagar las cuotas. El orgullo no llena el tanque de gasolina. Mi hermana, sin embargo, intentó manipular la situación. Fue a las redes sociales afirmando que le había robado a mamá, publicando vídeos llorosos donde me pintaba como codicioso, desalmado. Al principio, algunos parientes intervinieron, ofreciendo simpatía. Pero la verdad tiene peso. Lentamente, la gente comenzó a preguntar lo obvio. Si Leo era tan egoísta, ¿por qué era él quien pagaba la hipoteca? ¿Por qué cubría tus depósitos de matrícula? ¿Por qué su nombre está en la escritura con la letra de tu padre? Su narrativa se resquebrajó. Borró los vídeos. El silencio que siguió fue más fuerte de lo que sus publicaciones habían sido jamás. El golpe final llegó meses después, cuando mamá llamó por última vez. Su voz era firme, resignada. Ya no me respetan, dijo. Tu hermano me culpa. Tu hermana no me mira. Todos piensan que te usé. No respondí. ¿Qué había que decir? Me había usado. Y ahora, despojada de esa ilusión, se quedaba con la verdad. No me regodeé. No eché sal en la herida. La venganza, cuando es limpia, no necesita regodeo. Los documentos, el silencio, la nevera vacía en su casa. Eso habló más fuerte que cualquier palabra. En cuanto a mí, la vida se abrió. Mi reubicación se consolidó en un puesto permanente. Mis ingresos crecieron. Firmé el contrato de alquiler de un apartamento con techos altos y mañanas tranquilas, un espacio que se sentía mío. Por primera vez, colgué cuadros en paredes que no se sentían prestadas. Llené la nevera con comida que yo elegí. Me desperté sin la angustia oprimiendo mi pecho. La libertad no fue ruidosa. Fue el zumbido constante de la paz. A veces, por la noche, volvía a sacar la carta.
Las palabras de papá, temblorosas pero fuertes, me recordaban, eres más fuerte de lo que piensan. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. La doblaba con cuidado, la volvía a meter en su sobre y sonreía. Él me había visto. Él lo había sabido, incluso cuando nadie más lo hizo. La casa de vuelta a casa finalmente se quedó en silencio. Dejé de oír sobre ella, excepto de pasada por parientes que me decían que mamá se mantenía mayormente para sí misma ahora. Mis hermanos, a la deriva en sus propias luchas. Ya no tenían la piedra angular sobre la que construyeron sus castillos. Los castillos se derrumbaron. ¿Y yo? No miré atrás. No por crueldad, sino porque el pasado ya no tenía cadenas lo suficientemente fuertes como para retenerme. La última vez que pasé por esa calle, la casa estaba allí, orgullosa y silenciosa. No me detuve. No lo necesitaba. Era mía. Pero más importante aún, yo ya no era de ellos. Esa fue la verdadera venganza. Saqué la carta de mi bolsillo, miré la letra de papá por última vez y susurré en el coche silencioso, lo logré, papá. Tenías razón. Luego la volví a meter en su sobre, subí la música y conduje hacia la vida que había construido bajo mis propios términos.